Hola chicos, ¿cómo están? Buena tarde. Buenas tardes. Bien, maestra. Me da gusto saludarlos. Espero que hayan tenido una muy productiva semana. ¿Qué tal estuvo la semana? Buenas tardes, maestra. Nada. Sí, creo que, a ver, se desconectó mi cámara. Déjenme ver. A ver ahí, ya está. Se me había desconectado. Pesada, sí, exámenes. Yo les había comentado que tenía exámenes con mis alumnos y coincido con los que dicen que estuvo pesada, sí. Tienen toda la razón, pero bueno, pues ya, ahí vamos terminando, afortunadamente. Entonces, pues vamos a trabajar. También les había comentado que hoy tal vez ya empezaríamos historia universal, pero revisando el programa, la guía de Comipems, vi que nos faltaba un tema para español. Entonces, ese es el tema con el que vamos a cerrar español y obviamente pues les voy a enviar un documento con esta información. También ya les había enviado un documento donde venían unos ejercicios y les dije que por favor revisaran esos ejercicios. No se preocupen porque ahorita es cuando los vamos a revisar. Entonces, los voy saludando. Marianita, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Buenas tardes, maestra. Pues estoy más o menos porque ayer me enfermé y pues hoy me ando recuperando. No, pues mira, cuídate mucho, afortunadamente, digo que ni tan afortunadamente, ¿no? Porque son tus días de descanso y pues uno quiere descansar del trabajo de toda la semana, pero no por enfermedad. Así que espero te recuperes pronto, Marianita, para que por lo menos descanses, ¿no? A gusto. Sí, gracias. Igual ya me De siento nada. mejor. Sí. Kemish, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde. Espero te encuentres muy bien, Kemish. Buenas tardes, maestra. Un gusto saludarte. Amy. Sí, dime, Kemish, ¿cómo No, estás? pues nada más algo cansado. Cansado. Sí, ya es viernes de descanso. Oigan, ¿y ustedes van a descansar el lunes o no? Yo sí. Sí, yo también. Maestra. Casi todos. Y yo no sé por qué. A nosotros sí nos dijeron que sí tenemos clases. Entonces, bueno, ni modo, así las cosas. El día del maestro, que es domingo, generalmente siempre descansamos, ¿no? Pero como ahora fue domingo, pues no nos dejaron descansar. Ni modo. Amy, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, maestra, muy bien. ¿Y usted cómo está? Bien, muchísimas gracias. Amy, ¿también descansas el lunes? Sí, yo sí el lunes descanso. Qué bueno, no, hombre. ¿Quién fuera alumno para descansar el día del maestro, verdad? Uriel, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, maestra. Bien, todo bien. Me da muchísimo gusto. Sara, ¿qué tal? Buena tarde. ¿También descansas el lunes? Sí, maestra. Súper bien. Disfruten su día de descanso. Natanael, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, maestra. He estado bien, tanto alegre como inconforme. Alegre, porque ayer no tuve clases, hoy Uy, tampoco. uy, El no. lunes va a ser, va a ser Puente. puente y Ajá. miércoles también. No, pues, y eso te pone alegre e inconforme. Inconforme no es por lo de la escuela. Inconforme porque perdieron mis Chivas contra Atlas. Ah, caray. Alegre por lo de la escuela, inconforme por el fútbol. Bueno, pues yo pensé que estabas inconforme por la escuela. Bueno, pero nosotros sí tenemos clases el lunes, así que no se preocupen. Daniel, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Tú cómo te va a ti? Pues a mí bien, un poco cansado, no fui a la escuela porque salí de aquí donde estaba y me Ujú. asolé de más. Oye, sí, está pesadito. Hoy yo no siento tanto calor, será porque hoy no he salido, a lo mejor por eso, pero los días que sí me toca salir,
Sí, coincido, hace mucho calor, pero bueno, pues hoy estoy muy fresca. Gracias, Dani. Donovan, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? ¿El lunes no hay clases tampoco para ti? Bien, maestra, no hay clases del lunes. No, pues yo voy a meter una queja. No voy a decir, yo estoy inconforme. Ay, bueno, ni modo. Alexa, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Descansas el lunes también en la escuela? Alexa dice, a lo mejor es como Dani que está descansando desde ayer. Vale, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿También descansas el lunes? También descanso el lunes. La semana estuvo bien, pero este día estuvo mal Ay, ¿por qué? porque estaba jugando básquetbol con mis amigos y lanzaron la pelota del fútbol y me pegaron en la nariz. Ay, oye, ¿y te lastimaron muy feo? No me sentía así como la nariz paralizada, o sea que no la podía mover. Pero ya después de caer me dije, va a salir sangre, pero no me salió nada. No, bueno, pues es que es una de malas. La verdad es que cuando a mí me toca guardia en los recesos, siempre digo que no me toque el patio, que no me toque el patio, porque de verdad andas nada más a las vivas, ¿no? De que no llegue el balón del básquetbol, que no llegue con los que están jugando con el de americano, con los del voleibol. O sea, el patio es una locura, ¿no, Vale? Sí, pero ahora sí que en nuestra escuela el patio está dividido. Está el Ajá, patio y aparte están las canchas. ajá. Ah, qué bueno, no, pues es que acá en el patio están las canchas, entonces está todo junto. Bueno, están los de las canchas de fútbol y junto están los de las canchas de voleibol, de básquetbol, y del otro lado se ponen a jugar los del voleibol, entonces están así como un patio grande, luego un espacio donde pasan las personas y luego otro patio, entonces sí se me hace a mí bien peligroso, pero suele suceder, vale, que un accidente, pues de repente sí les toca la de malas. Yo siempre les digo, no peguen fuerte al balón, porque le van a pegar a alguno de los compañeros y mira, cuídate mucho, vale, esa nariz para que no te perjudique. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues vamos a terminar con este documento que les voy a compartir al final de la clase para que ustedes lo tengan. Mientras, pues vamos a revisar esta información que ya se las había dejado en el documento. Marianita, confírmame que ya ustedes están viendo este documento, por favor. Sí, maestra. Perfecto. Bueno, pues lo que les pedí que revisaran precisamente, pues es el uso de estas grafías, cuándo se usan, cómo se usan. Habíamos terminado ya el ejercicio con las palabras, la acentuación y demás. Entonces, vamos a continuar con el uso de grafías. Una grafía es una letra, para empezar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diferentes tipos de grafías, en realidad estamos haciendo referencia a los diferentes tipos de letras. Entonces, en este caso, vamos a ver cuándo se usan estas grafías o letras semejantes. En el caso de la B, de la V, de la C, la S y la Z. Con esas vamos a empezar. Y bueno, pues cuando se escriben con B, antes de consonante, ejemplo, roble, aquí podemos ver entonces B antes de consonante, acuérdense, la O es una vocal, la L es una consonante, entonces ahí ocupamos la B. Hablar, brasa o abnegación. Después de M, acuérdense, esta es una regla básica. Si ustedes se tuvieran que aprender una regla para el uso de la B, sería esta número 2, que dice después de M. Esa es muy importante para que ustedes la aprendan. Ejemplo, ambición, ambos, tambor, etcétera. Entonces, este uso, si ustedes se acuerdan que siempre se escribe M antes de B,
Entonces, no van a tener ningún problema con saber cuándo escribo B. ¿Se escribe con B o se escribe con V? No, o sea, hay una M, entonces, antes, entonces se escribe con B. Al final de las sílabas, por ejemplo, obsoleto, absurdo. Al final de la palabra podemos encontrar también palabras que terminan en B, como ¿me siguen escuchando bien, Marianita? Sí, maestra. Sí Sí. se escucha Sí, bien, maestra. maestra. Ok, perfecto, porque de repente dejé de verlos, entonces dije, bueno, a lo mejor soy yo De la hecho, no sé si soy la única, pero la escucho, pero no la veo. Ok, Sí, déjame maestra, no suena su cámara. tampoco la veo. Ok, sí, eso es lo que yo de repente, ya no los vi a ustedes, entonces déjenme regresar a Zoom, porque ustedes sí me escuchan, pero aquí está. Ahí está. No sé qué le está pasando a mi camarita, pero bueno, ya, aquí estamos. Entonces, estamos con las palabras derivadas cuyas primitivas se escriben con B. Una palabra primitiva es la palabra original. Una palabra derivada es aquella que surge de esta palabra. Por ejemplo, la palabra bueno o buen sería esta palabra primitiva. Sus derivadas tendrían que ser, por ejemplo, bondad, bondadoso. Estas son palabras derivadas de bueno o bueno. Belleza o bello sería la palabra primitiva y todo lo que se derive de bello, por ejemplo, belleza, es una palabra derivada. Bueno, pues entonces, si la palabra primitiva se escribe con B, todas sus derivadas se van a escribir con B también. En las palabras terminadas en bilidad, bundo y bunda. Aquí también esta es una regla bastante importante para que ustedes la tomen en cuenta. Todas aquellas palabras que terminen en virilidad, bundo y bunda, excepción de civilidad, movilidad, van a escribirse con B. Ejemplos: amabilidad, vagabundo, meditabundo. En la terminación del pretérito imperfecto o del copretérito de ir, es decir, iba, íbamos. Todas las formas de los verbos terminados en haber, heber o vir, excepto aquellos que pueden ser precaver, hervir, servir, vivir. Ejemplo: saber, sabes, beber, beben, escribir, escribe. Estas son las palabras entonces que se escriben con B y yo me quedaría con estas dos para decirles que son de las más las que más ocupamos en el uso de la B. Entonces, recuerden, M se escribe siempre M antes de B, y si la palabra termina en bilidad, bundo y bunda, y también esta, si es una palabra primitiva, eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Si la palabra primitiva se escribe con B, todas sus derivadas se van a escribir con B. Hasta aquí vamos bien con cómo se escribe la B. Sí, Sí, maestra. maestra. Perfecto. Entonces, ¿cómo se escribe cuando escribimos con V? Todos los adjetivos que terminan en aba, ave, abo, eva, eve, evo, iva e ivo. Ejemplo, estamos hablando de adjetivos, ¿eh? Octavo, brava, abusivo, suave, leve, longevo, viva, activo. Las palabras compuestas que empiezan con el prefijo vice y derivadas de villa, esa también es importante que ustedes la recuerden. Siempre que una palabra se escribe, que ustedes vean que empieza el prefijo, es una palabra antes, por eso se llama prefijo, esta palabra debe ser, por ejemplo, vicecónsul,
se escribe con V. Vicepresidente, un prefijo está antes de la palabra primitiva. Por ejemplo, cónsul es la palabra primitiva, vice es su prefijo, presidente es la palabra primitiva y vicepresidente será entonces el prefijo. Villanueva, Villancico, Villahermosa, Villanía, aquí está, derivadas de villa, todo aquello que se derive de villa se escribe con V. Y los prefijos que empiecen con vice también se escriben con V. Después de B, D y N. Siempre se escribe, por ejemplo, está en este caso envidia, N antes de V. Acuérdense de la regla de la M después de B en ambición. M después de B. Y aquí N antes de V. Esa es también una de las reglas que ustedes pueden recordar fácilmente para saber cuándo escribo V. Después de B, después de D y después de N. Las palabras derivadas de otras cuyas primitivas se escriban con V. Si ya tenemos una palabra primitiva que se escribe con V, todas sus derivadas se van a escribir también con V. Es el caso de vida, vital. Por ejemplo, vital es la derivada de vida. Venir es la palabra primitiva. Viniste es la palabra derivada. Por lo tanto, siempre se va a escribir con V. Cuando una palabra empieza con la sílaba ad, ejemplo, adverbio, adversario o advertencia, fíjense. También sabemos que vamos a escribir con V cuando empiece la sílaba con A. En los tiempos presentes del indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Vayamos, vamos, ve y vayan. Esto se escribe con V. En los pretéritos del indicativo y subjuntivo de los verbos estar, andar y tener, con algunas de sus conjugaciones simples o compuestas. Ejemplos, anduve, estuve, tuve, anduvieras, estuviese, detuvimos y detuviésemos. Entonces, estas son las palabras que se escriben con V. Por eso les estoy dejando el texto para que ustedes lo repasen y lo puedan, bueno, es más, ya está, se los estoy subrayando para que lo tengan presente y lo puedan identificar. ¿Hasta aquí vamos bien? B y V. Sí, maestra. Perfecto. Sí, maestra. Vamos entonces, muchísimas gracias. Con C, ¿cuándo escribimos palabras con C? Bueno, aquellas palabras que terminan en ción y que proceden de palabras primitivas que terminan en to y en las que las palabras procedentes que posean t. Atento, atención. Corrupto, corrupción. Si termina en ción, entonces se escribe con C. Parte, en este caso, parte parcial. Diferente, diferencia. Aquí terminan entonces en ción y aquí está la T. Palabras que posean una T. Palabras derivadas terminadas en ansia y en encía, con excepción de ansia y hortensia. Hortensia se escribe con S. Ejemplos, infancia, ignorancia, tolerancia y ausencia. Entonces, si termina en ansia y en encia, se escribe con C. En los diminutivos que terminan en cito o sillo, siempre que no provengan de las palabras que terminan en S. Por ejemplo, espérenme porque... Sí, ahí está. Ya activé mi cámara otra vez. Como que se prende y se apaga, pero no sé por qué. Ok, entonces todos los terminados en cito o sillo.
siempre y cuando no provengan de una palabra que termine en S, por ejemplo, nuevo, que es la palabra original. En este caso, nuevecito se escribe con C. Acuérdense de esta regla de las palabras primitivas y de las derivadas. En este caso, la palabra primitiva es nuevo. Una palabra derivada, si yo quiero decir, auto es nuevecito, ¿ok? Bueno, pues entonces se escribe con C. Lápiz no termina en S, entonces puedo escribir lapicito con C. Mozo no termina en S, entonces puedo escribir mocito con C. Salón no termina en S, puedo escribir saloncillo o saloncito con C. Rebozo no termina en S, puedo escribir rebocillo o rebocito. Los verbos terminados en ciar, ser y cir, excepto ser, coser con aguja, toser y asir. Todos los demás se escriben con S, como hacer, padecer, conocer, vencer, decir. Cuando se pluralizan los sustantivos que terminan en Z, este también es una regla muy clara para el uso de la C. Entonces, si la palabra termina en Z, por ejemplo, luz, su plural será luces. En el caso de la palabra paz, su plural será paces, con C. En la palabra capataz, su plural será capataces. La palabra os, su plural será hoces. Entonces, acuérdense, si la palabra termina en Z y yo quiero escribir su plural, lo voy a escribir con Z. Toda palabra terminada en ación, cuando es afín a un participio terminado en ado. Ejemplo, aceleración, acelerado. Acentuación, acentuado. En la primera persona del pretérito del indicativo y en todo presente del subjuntivo de los verbos terminados en azar. Ejemplo, comenzar, comencé. Comiences, comenzar, comencé, comiences. Adelgazar, adelgacé, adelgacemos. Barnizar, barnicé, barnice. Entonces, acuérdense, tenemos cuando terminan en azar. Y las terminaciones icia, icie. Ejemplos, alimenticia, acaricia, justicia, delicia. Entonces, aquí están las reglas para saber cuándo escribimos con C. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ok. Perfecto. Cuando escribimos con Z. En una palabra antes de las vocales A, O, U, para obtener gráficamente un sonido suave, como la C que suena como S. Ejemplo, zacate, zumbido, zapato, sopilote, zona, zoom. Fíjense, ¿cuándo se escribe con Z? Aquí tenemos con estas vocales para que suene como S. La terminación ANSA, con las excepciones de ANSA con S, cansa con S, gansa con S y más. En las palabras que se escriben con Z y terminan en ANSA, bonanza, matanza, esperanza. En los sustantivos abstractos que terminen en EZ y EZA. Ejemplo, acidez, vejez, candidez, solidez, grandeza, niñez, belleza, tristeza. Fíjense cómo en estos sustantivos la Z suena como Z. En estas que están acá, entre las vocales, ¿qué hace que una palabra suene diferente? La vocal o la consonante que la acompaña. En este caso, por ejemplo, la palabra zacate, zumbido, zapato,
sopilote, zona, sumo. Si se dan cuenta, tiene un sonido más débil. Acidez, vejez, candidez, solidez, grandeza, niñez, belleza, tristeza, son palabras que suenan más fuerte, tienen un sonido mucho más fuerte. Entonces, tiene que ver precisamente porque van acompañadas de dos vocales. Un limitado número de palabras que se pueden escribir con C, pero en realidad llevan Z, ¿no? Y en este caso, pues, ¿de quién depende? Pues a veces de las mismas personas que ocupan las palabras. Ezequiel, Zenón, Z, zigzag, zipizape, etc. En los adjetivos aumentativos o en las palabras que terminan en asa o aso, cuando expresan golpe. Entonces, por ejemplo, abanicazo, manotazo, portazo, todas estas palabras que tienen que ver con un golpe se escriben con Z. En los adjetivos diminutivos, y yo pensé en unas que son como un poco más groseras, bueno, esas también que son más groseras también se escriben con Z, ¿eh? En los adjetivos diminutivos que terminen en suelo, por ejemplo, reyesuelo, nietezuelo, rayazuelo. En la primera persona del indicativo y en todo el presente del modo subjuntivo de los verbos que terminan en hacer con C, eser con C, o ser con C y usir con C. Otra vez dejé de... Ahí está, espera. Ahí estoy, ya. Muchísimas gracias, Marianita. Conocer, conozco, conozca, producir, produzco, produzcas. Entonces, cuando terminan, esta es la terminación, hacer, eser, o ser, usir, entonces se escriben con Z. Las palabras que se van a derivar de estas. Entonces, los verbos que se derivan de estas se escriben con Z. Yo creo que de las grafías que utilizamos, la Z es de las menos recurrentes, no necesariamente en el idioma español, porque sí se utiliza más, pero nosotros no tenemos muchas palabras en donde podamos ocuparlo, pero ya sabemos cuándo la podemos ocupar. La C, la T, la Z van a ser correlativas e intercambiables. No es el caso de la S porque generalmente es una palabra que no se utiliza junto con estas. Ejemplo, actuar, acción, perfecto, perfección, optar, opción, cantar, canción. En el caso de pez, por ejemplo, aquí está una palabra que termina en Z, bueno, pues entonces si hablamos de, ¿cómo hablamos del plural de pez? Bueno, peces, entonces sabemos que se escribe con C. Luz, aquí está otra palabra que termina con Z, su plural, luces. Conozco, bueno, conocer. Conocer se escribe con C, pero si quiero escribir conozco, bueno, lo escribo con Z. Coser, en este caso, coser es una palabra que puede escribirse con S o con C, dependiendo de cuál es el significado de la palabra. Por ejemplo, coser con C, Kemich, ¿a qué se refiere? La palabra coser con C o el verbo coser con C, ¿a qué hace referencia? Natanael, ya está Mariana, dinos por favor, coser con C, ¿a qué se refiere? Con C se refiere a cocer comida y con S a coser, bordar, ¿no? Así es, coser con C, gracias Marianita, cuando estamos cociendo un huevo, ¿no? O los frijoles, tenemos que escribir con C. Pero si lo que estamos haciendo es, se le cayó un botón a una camisa, bueno, pues vamos a coser el botón y entonces lo vamos a coser con S, ¿sí? Coser con C es una acción que tiene que ver con
cocinar. Coser con S es una acción que tiene que ver con aguja e hilo, ¿no? Bien. Cantar, canción. Y entonces, prevalecer, prevalezco. Reses, con S, ilusión, iluso, presión, preso, confusión, confuso. Entonces, aquí está el uso de estas palabras cuando se combinan. ¿Cuándo escribimos con S? Bueno, pues las palabras con S cuando terminan en ismo o ísimo en los adjetivos superlativos. Entonces, eso es importante que lo tengan presente. Ismo o ísimo. Optimismo, carísimo, fatalismo, bellísimo o militarismo. Aquí tenemos entonces palabras que se escriben con S. En el caso de los adjetivos gentilicios que terminan en ense y sivo. Por ejemplo, bonaerense, canadiense, jalisciense. Acuérdense que, bueno, Natanael, ¿qué es un gentilicio? Dinos, por favor. ¿Te acuerdas de los gentilicios, Natanael? No, maestra. ¿No? Oye, pero si, tú, por ejemplo, ¿dónde naciste? ¿En qué estado naciste? En el Estado de México. Ok, naciste en el Estado de México. ¿Cuál será el gentilicio de todos los que como tú nacieron en el Estado de México? Gentilicio, es decir, ¿cómo les dicen a los que nacieron en el Estado de México? No, maestra. No, bueno, mira, aquí hay un ejemplo, jalisciense. ¿Dónde nació un jalisciense? Jalisco. En Jalisco. ¿Y un canadiense? Canadá. En Canadá. ¿Y un bonaerense? ¿En Buenos qué? ¿Buenos Aires? Exacto. Y entonces, ¿tú que eres del Estado de México? ¿Eres qué? Mexiquense. Exactamente. Entonces, ¿qué es un gentilicio, Natanael? Estos son gentilicios, ¿eh? Bonaerense, canadiense, jalisciense, mexiquense. ¿Qué es un gentilicio? ¿Cómo se le llama a una persona según el lugar de nacimiento? Ok, bien, a las personas que viven o son originarias de un lugar, bueno, pues ese es el nombre, el apelativo con el que las conocemos. Bien, ese es un gentilicio. Entonces, las terminaciones verbales AC y S, por ejemplo, comiese, amase. Los adjetivos que terminan en oso, osa, ejemplo, ansiosa, curioso, arenosa, famoso, aceitoso, minucioso. Esta también es una regla muy sencillita de recordar. Por si ustedes no saben, bueno, ¿llevará ansioso, llevará ese? Pues sí, porque termina en oso. Arenosa, ¿llevará ese? Sí, porque termina en osa. Terminaciones sion en las palabras que también son afines y que terminan en sor, so y sivo. Ejemplos: adhesión, adhesivo. Comprensión, compresor. Confesión, confeso. Las palabras que terminan en esta o esto, por ejemplo, manifiesta, encuesta, orquesta. Aquí está también esta regla que está bien sencillita. Y las palabras que terminan en simo. Ejemplo, vigésimo, trigésimo. Danos otro ejemplo, Donovan, de una palabra que termine en simo. ¿No, Donovan? Para saber qué otras palabras que terminen en simo
pueden escribirse con S? No, no sé, maestra, no se me ocurre nada. ¿No? ¿No se te ocurre? Oye, viendo estos ejemplos de vigésimo, trigésimo, ¿no? Quintésimo, Oye, ok, ajá. ¿Y si hablamos de miles? milésimo, Ok, bien. Un corredor le gana al otro por ¿qué? De segundo. De segundos, ¿no? Que dicen, llegó y este nadador o corredor o lo que sea, llegó antes que el otro y ganó por ¿qué? De segundos. ¿Por qué fracciones de segundos? milésimas, ¿no? Así es, milésimas de segundo. Entonces, aquí tenemos. Vale, habías levantado tu mano, adelante. Era para decir una palabra, pero ya la dijeron. Ya la dijeron, es que sí no hay muchas, ¿verdad? Pero en numerales ahí podemos identificar los que se escriben con eso. Bien, vamos a ver cuándo ocupamos la H, aunque digan que efectivamente la H es muda y que no importa si no la colocan, no, sí importa. En todas las palabras derivadas del verbo haber, si el verbo es haber, todas sus derivadas se van a escribir con H. Ejemplo, había o has. Has, fíjense, has de haber, se escribe con S. H-A-S, que este has es del verbo haber. Pero también podemos ocupar un as con H, con A y con Z. Vale, ¿cuándo podemos ocupar el H-A-Z? ¿En qué verbo? As con H-A-S es del verbo haber, pero H-A-Z, ¿con qué verbo es? Mariana, adelante. Creo que es del verbo hacer. Así es, del verbo hacer. Entonces, fíjense, esta es una palabra as que la confunden mucho y cuando la veo escrita, generalmente la ocupan para el verbo hacer, no para el verbo haber. Entonces, aquí hay una diferencia. Si es del verbo haber, se escribe con S, H-A-S. Si es del verbo hacer, se escribe H-A-Z. Las palabras derivadas y compuestas del verbo hacer. Entonces, si es derivada o es compuesta de hacer, se escribe con H. Hacía, hago o haré. Palabras que inician con diptongos IE, IA, UE, UI, por ejemplo, huelga. Ahí tenemos UE, H. IE, H, en el caso de hielo, hiato, IA, H, huésped, UE, H, huevo, UE, H, hiel, IE, hiedra, IE, huipil, UI. Aquí tenemos estos ejemplos para saber cuándo ocupamos la H. En todas las palabras que comienzan con los prefijos hidr, de agua, o hidro puede ser, hiper, que es exceso, hipo, que es baja. Ejemplo, hidráulica, hidropesía, hiperbatón, hipertensión, hospedaje, hipótesis, hospital. Entonces, aquí tenemos estas palabras que sí o sí se van a escribir con H. Cuando sabemos que es de estos prefijos hidro, hiper o hipo. Palabras que empiezan con los prefijos emi. Acuérdense que un prefijo es una partícula de la palabra que está antes de la palabra raíz. Entonces, en este caso, emi, que significa mitad, emi con H, hexa, que significa 6, hepta, que significa 7, hecto, que significa 100. Y en este caso, si la palabra no cumple la finalidad, es decir, si no significa esto, pues entonces no ocupamos la H. Ejemplo, ectoplasma, eminencia, pues no. ¿Qué palabras sí se escriben con H?
hemiciclo, hexágono, hemisferio, hectómetro, heptámetro, hectárea, heptasílabo, hectolitro. Generalmente en la parte de las matemáticas, de la física, ocupan mucho estos prefijos y entonces siempre se van a escribir con H. En las interjecciones, esta es algo que ustedes también ocupan mucho y que a veces no las colocan, pero la regla dice que sí deben colocarse. Una interjección, acuérdense que tiene que ver con una expresión. Generalmente es de saludo. H, no A. También ese es otro error que veo frecuentemente, que quieren decir, que Otra vez ya no la veo ni la escucho, maestra. ahí voy. Ha de ser mi cámara que ha de tener como un falso por ahí. Entonces, cuando hacen una interjección, esta interjección generalmente yo la veo al revés, H-A, y no. Esta interjección sí lleva H, pero primero se escribe la A y después la H, en el caso de sorpresa. Qué gusto verte. Entonces, AH. Entonces, también lo ponen al revés, HE, y ese es de he ido, ¿no? No tiene que ver con esta interjección. HE no es una interjección. HA no es una interjección. ¿Qué sí es una interjección? H, E, H. Aquí estoy. Entonces, aquí está una interjección. O H y hola. Aquí siempre hay H's. Cuando escribimos con G, delante de las vocales A o U o de cualquier consonante, ejemplo, gato, guante, esto quiere decir que generalmente, pues, casi cualquier palabra puede estar ocupando la G. Delante de las vocales E, I, intercalando una U, que se vuelve a veces muda, y algunas veces tiene diéresis, por ejemplo, guerra, guitarra, guillotina, guijarro, vergüenza, antigüedad, lingüística. Aquí ocupamos la G. En las palabras que terminan con todas estas terminaciones, llevan G. Gélico, génico, génito, gésico, genio, geneo, genario, gésimo, gesimal, ojía, ógica, higero, higena, ger, gir, higerar, gen, gia, giro, gion, gional, gionario, gioso. Todas estas se escriben con G. Ejemplos: antología, angélico, escoger, antropología, fotogenético, biología, teología, vigésimo, aligerar, nonagésimo, proteger, resurgir, contagioso, lógica, ligero, analgésico, corregir o aligerar. Palabras que llevan el prefijo geo, acuérdense, geo significa tierra. Entonces, si la palabra que ustedes van a escribir tiene el significado de tierra, entonces se va a escribir con G. O Gs en las que aparezca la sílaba G. Por ejemplo, gesto, geometría, gestión, geología, regente o gendar. Hay algunas excepciones que nos escriben con G. Por ejemplo, jengibre con J, Genaro. Y aquí en los nombres, fíjense, hay quienes escriben Genaro con G. Bueno, pues está bien. Aquí sí no hay ningún problema porque en cuestiones de nombres la regla puede variar, ¿no? Jejen, enajenar, ajeno, berenjena, ajenjo, y pueden escribirse con J, o los verbos tejer o crujir. ¿Cuándo se escriben con J? Bueno, pues en todas las palabras en donde no necesariamente existe un sonido, en todas las palabras que tengan un sonido fuerte y la J vaya seguida de las vocales A, O, U y en algunos casos de E, I. Ejemplo, Juan, jejen, jefe, jilguero.
En las palabras que inician con ADJ, OBJ, eje, ejemplos, adjetivo, objeto, adjudicar, adjunto, ejemplo, ejercicio o ejecutar. En las palabras que terminan con aje, ejemplo, pasaje, hospedaje, montaje, estas siempre se escriben con J. Las palabras que terminan en jería, ejemplo, cerrajería, relojería, etc. En los pretéritos de los verbos terminados en ducir, por ejemplo, conducir sería conduje. Aducir sería aduje. Los verbos cuyo infinitivo contengan una J, por ejemplo, festejar, está el festejo con J, o festejas. Trabajar, J. Trabaje, trabajaste. Entonces, aquí tenemos la J. El infinitivo, si está en J, entonces la palabra derivada se va a escribir con J. ¿Cuándo se escribe con doble R? Cuando tiene sonido fuerte y va en medio de vocales. Ejemplos: perro, carro, corrida, ahorro, encierro, becerro, terrible o tarro. Fíjense cómo todas estas palabras tienen vocales al lado. Cuando se forman palabras compuestas y la segunda empieza con R. Contra y revolución, por ejemplo, es una palabra compuesta. Bueno, si queremos escribir contrarrevolución, entonces se va a escribir con doble R. Vice y rector también son dos palabras. Vice es un prefijo, rector es una palabra raíz. Entonces, si nosotros queremos unir estas dos palabras, pues tendríamos que escribir vicerrector. Y entonces escribimos con doble R. Se escriben con R al inicio de la palabra, aunque tenga mayor fuerza. Recado, raya, república. Cuando está en el interior de la palabra, siempre que vaya precedida de consonantes, aunque suene fuerte. Alrededor, enredo, honra e Israel. En todos los demás casos se escribe R, ya sea que suene suave o fuerte. Cuando escribimos con M, antes de las letras B, P o N. Por ejemplo, ambición, ambos, hambre, amplitud, importancia, ambicioso, alumno, columna y amplia. Al final hay algunas palabras latinas que se utilizan en el español, por ejemplo, currículum, maximum, álbum, idem, memorándum. Con N no se debe escribir M antes de F o V. Acuérdense que se escribe siempre M antes de B. Ejemplos: anfibio, convento, inferior. En el prefijo N, en el in, que significa negación, por ejemplo, invicto, invisible, se escribe con N. Y cuando este prefijo se escribe antes de B o P, la N se convierte en M. Por ejemplo, imposible, imborrable o impotente. En caso de duplicación, las palabras compuestas con prefijos que terminan con N y palabras que principian con la misma letra, palabras que tienen N, ejemplo, innecesario, bueno, aquí está N. Innato, doble N. Connotar, doble N. Entonces, si termina con N, bueno, pues y principia con la misma, pues entonces vamos a duplicar esta E. Las palabras que se escriben con X representa dos en realidad. KS, ese es el sonido que hace la X. Por ejemplo, axila, axioma, óxido. Las palabras compuestas que llevan dos prefijos ex, extra, que significan fuera, más allá,
siempre pues se va a escribir con X, exalumno, extraterritorial, exmaestro, extraordinario, extravagante. Fíjense aquí las palabras exalumno. Yo he visto en ocasiones que lo escriben separado. No, estas palabras compuestas se escriben juntas, ¿sí? Exalgo, su exnovio, bueno, no lo vayan a separar así de exnovio, no, exnovio va junto. En los verbos sustantivos terminados en ción, cuando su participio se escriba con Y o con X, por ejemplo, complexión, complejo, crucifixión, crucifijo, anexión, anexo. Y en muchos vocablos de origen náhuatl, la X es donde tenemos más palabras del náhuatl. Oaxaca, Tlaxcala, México, por ejemplo. Cuando escribimos con doble C, cuando lo usamos en sustantivos derivados de un término, de un verbo que termina en acción y que se relacionen con los participios terminados en CTO o palabras que llevan del grupo CT. Ejemplo, lección, lectura, ¿no? La palabra raíz es lectura, lección. Tracción, tractor. Convicción, convicto. Sección, sector. La palabra entonces sería sección. Perfecto, perfección. Aquí tenemos entonces el uso de la doble C. Cuando escribimos con SC, aquí hay muchas confusiones y bueno, es de las palabras que muchas veces cuesta más trabajo saber si se escribe con SC, ¿no? Ejemplo, adolescencia se escribe con SC, ascender, concupiscencia, consciente, escindir, disciplina, discípulo, 200, escena, descenso, descifrar, discernir, fascismo, fluorescente, incandescente, irascible, miscelánea, obsceno, rescindir, susceptible, suscitar, trascender o víscera. Entonces, estas son las palabras que podemos distinguir con el uso de la SC. Con doble L, los diminutivos despectivos terminados en illo. Ejemplo, chiquillo, pajarillo, se escriben con doble L. Los vocablos que en su origen contenían grupos consonánticos como la PJ, PS, ejemplos, pluvial, lluvia, flama, clave, llama, llave. Palabras que terminen en ello, por ejemplo, cabello, cabellera. Aquí tenemos, termina cabello, termina en ello, cabellera se escribe con doble L. Sello termina en ello, resello se escribe entonces con doble L. Verbos que en su infinitivo tengan doble L. Por ejemplo, callar. Esta es otra regla muy sencilla de la doble L. Si el infinitivo está con doble L, bueno, pues entonces la palabra derivada también se va a escribir con doble L. Por ejemplo, callar, callado, callemos. Hallar, hallemos, hallado. Se escribe con I, en este caso a veces decimos Y y latina, esta sería la Y, cuando se usan con una conjunción. Acuérdense, ya vimos conjunciones y entonces estas son palabras que unen oraciones. Andrés y Oscar estudian, comió solo pan y leche ayer. Entonces, siempre se va a escribir la Y cuando funcione como conjunción en una oración. Cuando la palabra finaliza en esta letra y la que le precede es una vocal que está acentuada prosódicamente. Ejemplo, hoy, Paraguay, estoy, güey. En verbos conjugados de infinitivo terminados en U y R, o siempre que esta letra vaya entre dos vocales, o en los casos donde no tenga I ni doble L, y en los que aparezca el sonido I. Construir, construyo. Huir, huyamos.
diluir, diluya. Caer, cayó, cayeron. Oír, oyeron, oyó. Ir, voy, vayamos o vaya, dependiendo de la conjunción. Y entonces aquí están todos los casos o la mayoría de los casos donde podemos ocupar estas grafías. Ahora vamos a ver los ejercicios. A ver cómo podemos ir identificando las palabras y cómo se escriben de manera correcta. Entonces vamos a empezar contigo, Amy. ¿Lista para completarlas con B o con V? Sí. Perfecto. Entonces empecemos con estos ejercicios. Tú nos vas diciendo si se escribe con B o con V. ¿Recordabas? B, Bien. Vivíamos. V, Bien. Movilidad. B, ¿Otra vez? ¿No te escuché? B. No. Movilidad es con V. Perdón, V. V, ok. Aquí tiene que haber una V. Es más, hasta le voy poniendo para que lo tengan. Vivíamos. Movilidad. Vamos aquí. Obstáculo. Con B, V. Muy bien. Vuelto. con V, Bien. Hirviendo. B. No, hirviendo es Ahí V. viene V, V, Ujú, ujú. Describiendo. B. B. Buscapié. B, B, muy bien. Souvenir. con B, No, V. V. ¿Qué es? Ambarino. Ajá, ambarino. De ámbar. Yo ahorita me quedé pensando, ¿qué es ambarino? Ok, ¿que procede del ámbar o es color ámbar? B, B, ajá. Abrazo. B. Bisnieto. B, Servimos. V, Ujú. Venero, de venerar. V, Ujú. Zambullir. B, Ujú. Vamos. V, Ujú. Cuidaban. B, Ujú. Veneciano, que vive en Venecia, que nació en Venecia. V. Furibundo. B, Ujú. Y vulgar. V. Muy bien, ahí está. No tuviste muchos errores, ¿verdad? No, creo que no. No, yo también te conté como 3 nada más, pero bueno, aquí estamos cuando se escribe con B o con V. Muchas gracias, Amy. Sara, ¿lista con S, C o Z? Sí, maestra. Perfecto. Iglesia, S. acuérdate, S. Me vas a decir S, C o Z. Gracias. Cigarra. C. Asterisco. S. Ok. Azteca. Z. Ujú. Ansia. S. Ujú. Hortensia. C. C. No. Hortensia se escribe con S. Ah, Trenza. S. No. Trenza se escribe con Z. Entendí. Evas no, trenza, perdón. Evasión. C. De evadir. No. Evasión con S. Raíces. Creo que es C. Sí. Acuérdate que la palabra raíz es con Z, entonces su plural es con C. Sí. Inmenso. S.
S. No, planicie es con C. Oscurecer. S. No. Oscurecer es con C. Fundición. C. Ujú. Y explosión. S. Muy bien, ahí está. Tampoco tuviste muchos errores, ahora vamos bien. Muchísimas gracias. Kemich, completa con G o J. Vamos a ver. Crujía. Con J. Bien. Dije. Con J. Ujú. Estrategia. Con G. Muy bien. Legislador. Con G. Sí. Ligero. Con J. Ah, ya te la puse. Bueno. Ya te ayudé. Lo dijimos De todas igual. maneras, ibas todo mal. Ligero, con G, perdón. Gestionar. Con G. Muy bien. Mensajero. Con J. Con J, bien. Ajenjo. Con G. No, ajenjo se escribe con J. Entendí ajeno. No, ajenjo. Sí, ya vi. Salvajismo. Con G. No, con J. ¿Qué? Refugiar. Aquí le faltó una U. Okay. Tiene con que G. ser refugiar. Perfecto, con G. Desprestigiar. Con J. No. Con G. Ok. Recojamos. Recojamos. Con G. Con J. Con J. Prodigioso. Con J. No, con G. Ok. Adjudicar. Con J. Sí. Tejer. Con G. No. No. Con J. J. Geometría. Con G. Ajá, sí. Homogéneo. Con G. Sí. Gendarme. Con J. No, con G. Ok. Original. Con G. Indígena. Es Con G. correcto. Exacto. Algunos errorcillos, no muchos, pero vayan viendo cómo se escriben estas palabras porque pueden estar en su examen y pues no me gustaría que las tuvieran mal. Gracias. Natanael, vamos a completar con Y o con L. ¿Listo, Natanael? Sí, maestra. Perfecto. Trayecto. Y. Sí. Concluyó Y. o concluyo. Ajá. Llegaron. Doble L. Ujú. Llevo. Doble L. Ujú. Capilla. Doble L. Sí. Taller. Doble L. Sí. Arcilla. Doble L. Sí. Lloviendo. Doble L. Sí. Pollería. L. Doble L. Disyuntiva. Y. Sí. Yunta. Y. Sí. Cepillar. Doble L. Sí. Cepillo. Doble L. Ujú. Abyecto. Y. Sí. Diluyeron. Y. Ujú. 0 errores, creo que perfecto, Natanael. Muchísimas gracias. Ya puedes contestar exámenes con Y o doble L. Gracias. Alexa, ¿lista para la H? Bueno, no sé si puedas hablar, Alexa, pero si no me voy con Uriel. ¿Listo para la H, Uriel? Sí, maestra. Perfecto. Tú me vas a decir en qué parte de la palabra voy a poner la H. Adherir, ¿dónde pongo la H?
Al principio. Aquí, tú Sí, dices antes que de la. adherir. Ahí, así se escribe adherir. Uriel, em, ¿qué significa adherir? que se une. No sé, ¿Estás? Ahí estoy. ¿Estás segurísimo que se escribe al principio de la palabra? No, ahí no va. Va aquí, después de la D. Adherir. Ok. Vamos, continuamos contigo. Hélice, ¿dónde escribo la H? Eso sí va al principio, maestra. Esa sí dice, ahí sí no me digan que no, porque va ahí. Ok. Hilo, ¿dónde pongo la H? También al principio. Al principio, perfecto. Exhaustivo, ¿dónde pongo la H? Entre la A y la U. Aquí. Bien, ve bien la palabra. ¿Así? No, O no. sería O ahí. sí, ahí. Ok. Entonces la H antes de A, ¿cierto? Sí, Perfecto. ¿Dónde pongo la H en honrado? en la primera. Muy bien. Al inicio de la palabra lleva H. En Equén, ¿dónde pongo la H? En, en- yo diría que sería en la primera. Ok, al inicio de la palabra, cuando dices la primera es al inicio, ¿verdad? Sí, Ok, Enequén es correcto, ahí va. Búho, ¿dónde escribo la H? entre la U y la O. Ok, ahí se escribe, así se escribe la palabra búho. Y la palabra hebra, ¿dónde lleva H? Al principio. Al principio de la palabra, muy bien. La palabra homenaje, ¿dónde lleva H? Al principio. Al principio, inicia con H. Deshonrar, ¿dónde le voy a poner H? Fíjate cómo deshonrar es una palabra compuesta. Aquí tiene un Sería prefijo. entre la N y R. N y R, a ver ahí, tú dime. No, no, no. ¿Así? No, ¿verdad? O aquí, pero déjame quitarle la otra H, porque entonces ya hicimos una mezcolanza de palabras. Deshonrar, H antes de O. Yo, ¿dónde le escribimos la H? En la primera. Ok, al inicio. Herrero. En la primera. Bueno, al principio. Al principio. Exhalar, ¿dónde lleva H? Ay, perdón, estaba apagando el micrófono. Sería entre la X y la A. Exacto. Aquí, exhalar. Cohibir, ¿dónde lleva H? Sería entre la O y I. Así es. Cohibir. Ahínco, ¿dónde lleva H? Hay que trabajar con ahínco. Con En la ahínco es primera. con ganas. Al inicio, no. Fíjate que ahínco es una palabra difícil, ¿eh? Y está aquí, porque generalmente no utilizamos mucho la palabra ahínco, pero ahínco es así como con ganas, con mucha dedicación. Himno, ¿dónde lleva la H? En la primera. Ok, al inicio. Hortaliza, ¿dónde lleva H? En la primera. Ok, al inicio. Inherente, ¿dónde lleva H? En la
primera. Al inicio, ¿no? Fíjate que inherente también es una palabra difícil. Aquí lleva la H y tiene que ver con que hace referencia o forma parte de. Cohete, ¿dónde lleva H? Entre la O y la E. Ujú. Y exhibir, ¿dónde lleva H? Al principio. Al inicio de la palabra, no. Aquí está la H, exhibir. Después de la X. ¿Sí? Fíjate cómo esa puede ser para ti una clave después de X. Exhalar lleva H, exhibir lleva H después de X. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos con R o doble R. Marianita, vamos con R o doble R. Semirrecta. R. Aquí, doble R, Marianita. Ah, Semirrecta, ok. Es que estas palabras son difíciles, ¿eh? O sea, pareciera como, sí, que son fáciles. estaba No. rezando porque no me tocara esta. Y pensé que sí. Sí, dices, caray. Son palabras difíciles, la R y la doble R. Pero bueno, ahí vamos. Vicerrector. Doble R. Así es. Desramar, es decir, de quitar las ramas, ¿eh? Ay. Vamos a quitarle las ramas a un árbol, lo vamos a derramar. Fíjate, hasta en la palabra puedes identificarlo. Fíjate cómo se escucha vicerrector, derramar. Doble R. ¿No? R. R. Derramar es más suave el sonido que vicerrector. Vicerrector, o sea, ahí se arrastra vicerrector, derramar. ¿Sí? Sí. Ok. Portarretrato. Doble R. Así es. Enrollar. R. Ujú. Enriquecer. R. Ujú. Grecorromano. Doble R. Así es. Subrama. R. Es como una rama y subrama. R. Así es. Bancarrota. Doble R. Así es. Enrojecer. Doble R. Una R nada más. Okay. Enrojecer. Contrarrecibo. R. Ujú. Enredadera. R. Ujú. Hazme reír. R. Doble R. Enrejado. Enrejado. R. Autorretrato. Doble R. Así es. ¿Cómo puedes saber, cuando las palabras alguien las dice, puedes saberlo por cómo lo pronuncia? Digo, si lo pronuncia bien, podemos saber si es R o doble R. El problema sería escribirlo, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí están las palabras que se escriben con R o doble R. Gracias. Sara, vamos a completar con M o N. ¿Lista? Sí, maestra. Ok, combate. M. Sucumbir. M. Pero ¿sabes qué? Yo no te voy a decir, si no, ya va a ser más fácil. Aquí, esta que debe ser M o N. M. M, empleado. Ok. Empleado. Empleado. Aquí, ¿qué le falta? ¿N o M?
N. Ok, porque es un tranvía. Aquí, ¿qué le falta? ¿M o N? N. N, porque es inmenso. Aquí, ¿qué le falta? ¿M o N? Creo es M. No, es N. De envilecer, ¿sale? Sí. Acá. ¿Qué le N. falta? M, M, ok. ¿M, segura? No, N. N, ok. Conmover. Ajá. Aquí, M. templado, bien. Aquí, M. M, muy bien. Aquí, M. muy bien. Implacable. Aquí, M. ujú, es ambiguo. Aquí, N. envío, muy bien. Aquí, N. muy bien. De enmudecer. Aquí, M. M de calumnia, bien. Aquí, N. N de enfriar, muy bien. Aquí, M. M de omnipotente, muy bien. Aquí, N. N de inmaterial, muy bien. Aquí, M. M de imprevisto, muy bien. Aquí, N. N de envidia. Y por último, N. N de invadir. Muy bien, muy bien. Ahí vamos. Y entonces, ahí terminamos los ejercicios de el uso de las grafías. Todo este material se los voy a colocar en... ahorita no se los voy a colocar en el chat, se los voy a mandar al WhatsApp para que de ahí lo tomen y puedan tenerlo. Así que pues ya hasta con las respuestas correctas para que ya nada más sepan cómo lo resolvimos. Y los últimos temas que nos hacían falta tenían que ver con tipos de textos. Entonces, los diferentes tipos de textos en esta parte de cómo se plantea, se explica o se argumentan ideas en los textos. Fíjense, cuando nosotros hacemos una argumentación, lo que estamos haciendo es emplear un razonamiento que tiene como intención probar o demostrar una proposición o bien una tesis, o bien convencer a alguien de lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, esa es una argumentación. Un ejemplo, ¿cómo elegir la mascota ideal para tu hogar? Si nosotros quisiéramos hacer una argumentación, podríamos hacerlo desde señalar que, bueno, pues para elegir una mascota habrá que tener en cuenta la raza, si es un perro, cuál es la raza de este perro, porque pues si tienes niños pequeños, hay algunas razas que no les gustan los niños y son bastante agresivos con ellos. Entonces, bueno, pues este será un argumento. Si nosotros quisiéramos argumentar acerca de cómo elegir la mascota ideal para nuestro hogar, podríamos elaborar un argumento conociendo estos datos. Y hay dos formas de argumentar. Uno son los argumentos deductivos, que van de lo general a lo particular. En este caso se exponen varias ideas y al final se concluye. O bien un argumento inductivo que va de lo particular a lo general. Y entonces aquí se plantean las ideas, en este caso, la idea que es elemental para llegar a un conocimiento más grande. Cuando nosotros explicamos, bueno, pues lo que estamos haciendo es dar un sentido a un significado. Entonces, tiene como objeto que nosotros podamos desglosar de una manera muy puntual qué es lo que queremos decir. Entonces, aclarar cualquier punto a través de nuestras palabras
tiene que ver con la explicación. Entonces, el sentido, el significado de nuestras palabras o de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos o de nuestras acciones incluso. Cuando hacemos un planteamiento, lo que estamos haciendo es proponer o exponer, por ejemplo, un problema matemático. Cuando a ustedes les ponen en los ejercicios de matemáticas o de física o de química, les plantean ya sea un problema o un tema o alguna situación, bueno, pues el planteamiento es poner de manifiesto mediante un texto o una situación o un problema, alguna situación en particular para que la persona que lo está leyendo o lo está escuchando, bueno, pues entienda cuál es la acción que debe realizar. Si en un problema de matemáticas a ustedes les piden que lleguen a una solución determinada, bueno, pues el planteamiento será todo lo que conlleva y las instrucciones que lleva este problema matemático, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos esta parte de cuando argumentamos, bueno, cuando queremos convencer, cuando explicamos, cuando lo que queremos es aclarar y el planteamiento. Pues aquí está todo el sustento de nuestras palabras. Existen textos informativos. Y los textos informativos, bueno, pues tienen como finalidad dar a conocer algún acontecimiento o un tema o un asunto. Generalmente pueden ser periódicos, revistas, enciclopedias, manuales, etcétera. Entonces, para eso se ocupan los textos informativos, para dar a conocer diferentes puntos de vista a los demás. Y entonces, a partir de aquí, bueno, generalmente pues son hechos reales, objetivos los que se van a exponer. Entonces, aquí el lenguaje que se utiliza, pues generalmente es un lenguaje sencillo, porque pues va dirigido a diversos públicos que pues lo que quieren es enterarse de una manera muy sencilla. Entonces, tenemos una estructura de los textos informativos, hay una introducción, un desarrollo, una conclusión, que esa es la estructura general de estos textos. Y, por ejemplo, podemos identificar las noticias. Y en las noticias nos pueden decir qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó, etcétera. Si es un manual, un instructivo, bueno, pues ahí nos van a decir cómo inserte el lado B con el lado C y el lado D. Y entonces ahí podemos ir siguiendo las diferentes instrucciones. Entonces, las características de estos textos, pues es que deben de ser claros, deben de ser precisos, deben ser breves, deben ser que la información que se muestra, pues tiene que aportar valor, ¿no? O sea, hasta hay un meme, ¿no? Del champú, ¿no? Que por eso hacen instrucciones para el uso de los champús. Bueno, pues sí, pero al final, pues digo, no es que nadie sepa usar un champú, pero pues es parte del texto que se puede colocar en una botella de champú, ¿no? Y en este caso impersonal, esto quiere decir que no requiere de un lenguaje muy complicado, ¿no? Y entonces ya dijimos que cuáles son las partes del texto. Podemos encontrar textos divulgativos, como noticias, libros, folletos, enciclopedias, biografías, instructivos, recetarios, etcétera. Entonces, aquí también podemos hacer uso, eso es con los textos informativos, pero también podemos ocupar en algún momento documentos legales y administrativos. Y estos documentos, bueno, pues los vamos a ocupar pues cuando nos lo soliciten, ¿no? Por ejemplo, actas de nacimiento, credencial de lector, certificado de estudios, pasaporte, título, cédula profesional, cartilla militar, licencia de manejo, etcétera. Y esto pues tiene como finalidad que estos documentos pues son probatorios, ¿no? Que nos piden una identificación o en nuestra acta de nacimiento para hacer algún trámite escolar o para salir del país, etcétera. Entonces, este tipo de documentos pues para eso se realizan. Entonces,
bueno, tienen esta función de ser una constancia de lo que nosotros estamos mencionando. También, bueno, pues puede servir como parte de la comunicación en el sentido de que podemos expresar o explicar o dar a conocer nuestra persona a otros personajes. También aquí, bueno, pues es importante que estos son emitidos por un órgano administrativo. Nosotros no podemos emitir un pasaporte, ¿no? Tenemos que ir a una institución que está autorizada para hacerlo, o un acta de nacimiento, tenemos que ir al registro civil. Y bueno, pues para eso los ocupamos. Y los textos periodísticos, pues aquí tienen como función primordial dar a conocer información fidedigna con fuentes confiables para que nosotros pues podamos conocer los hechos que se están suscitando, ya sea en nuestro país o ya sea en cualquier otra parte del mundo. Entonces, podemos hablar de notas periodísticas, de crónicas periodísticas, de críticas, de artículos de opinión, de entrevistas, de reportajes. Y esto tiene como finalidad que nosotros conozcamos un poco más acerca de un tema en particular con estos textos periodísticos. Y finalmente, otro de los textos serán los textos publicitarios, que bueno, pues estos tienen como finalidad que nosotros compremos, ¿no? Y presentarnos las bondades de un producto a través de la publicidad. Entonces, aquí nosotros somos los receptores, somos los que somos el público al que va dirigido un determinado producto y pues nos van a vender. Y nos van a vender mediante diversos medios, ¿no? La televisión, la radio, los medios electrónicos, y entonces, bueno, pues si se dan cuenta, estamos inundados de publicidad a donde vayamos, si queremos escuchar alguna plataforma o si queremos veros, en todos lados hay anuncios. Entonces, bueno, pues los textos publicitarios tienen como finalidad darnos a conocer las características o las cualidades de un producto que vamos a consumir. Hasta aquí vamos a terminar ya con español y ahora sí, la próxima semana vamos a empezar con historia universal. ¿Quedaron claros los temas que abordamos el día de hoy? Díganme, por favor. Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Voy a mandar este documento entonces al grupo para que ustedes lo tengan, lo revisen y pues si hay alguna duda, con mucho gusto la aclaramos la próxima semana. El lunes nosotros sí nos vemos, ¿vale? Sí, maestra. Gracias. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana. Nos Hasta vemos. luego, maestra. Hasta luego. Gusto saludarlos. Nos vemos, que estén muy bien.